Bienvenidos a Mañanas con Paz. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo amanecieron ustedes? Qué alegría poder compartir con ustedes hoy un día lleno de esperanza. Dice la palabra que este día es el que hizo el Señor. Y lo hizo con un propósito y creo que por mi invitado de esta mañana ya más o menos descubro cuál es el objetivo que el Señor tiene con todos nosotros. Hernán Karpenkov, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Gracias por recibirnos. Evangelista, ministro en muchas campañas, haciendo muchas cosas de visita en El Salvador, aunque estás ligado al Salvador para siempre. Estamos ligados al Salvador por mi amada esposa. Exactamente. Contale a la gente quién sos. Bueno, Hernán Karpenkov, como recién nos presentaba el pastor Vladimir, de Argentina, de la ciudad de Quilmes, en Buenos Aires. Pertenecemos a las Asambleas de Dios allí en Argentina, a la Iglesia del Puente. Tengo mi pastor, a veces me dicen pastor, pero yo siempre les digo, no, yo no soy pastor, solamente soy evangelista. Tengo mi pastor, Pedro Sebastián Ibarra, que es actualmente el vicepresidente nacional de las Asambleas de Dios en Argentina, y yo trabajo en el área de evangelismo a nivel nacional. Entonces, ese es nuestro trabajo en nuestro ministerio y en lo que hacemos recorriendo Argentina. Y bueno, llevamos unas cuantas semanas recorriendo aquí El Salvador, predicando también en la nación, visitando, pero también predicando. ¿Cómo se es evangelista? Yo recuerdo hace muchos años haber querido ser misionero. De hecho, estudié una licenciatura en misionología. Pero luego, después de haberla estudiado, dije, no, yo misionero no soy, ¿verdad? Hay que tener otra mentalidad, otro espíritu, otra esencia, otro estómago. Muchas cosas hay que tener para ser misionero. ¿Cómo te das cuenta que sos evangelista? ¿De dónde nace este llamado? Nace en el llamado de Dios, ¿no? En mi vida particularmente, cuando hablaba recién con alguien, le compartía alguna de las experiencias de los famosos campamentos de jóvenes, los campamentos donde uno recibe el llamado de parte del Señor, esos campamentos donde uno es impartido con el fuego de Dios. Entonces, en uno de esos campamentos recibo el llamado de parte de Dios. Crecí en la iglesia, tengo toda mi vida dentro del Señor, dentro de la iglesia. Mis padres tienen más de 60 y pico, casi 70 años en el Evangelio en Argentina. Entonces es como que el mundo era mucho más fácil para nosotros, ¿no? Pero todos me decían de chiquito, vos vas a predicar. Pero yo decía sí, pero no sabía cómo. Como bien dijo recién, no sabía si iba a ser misionero, pastor, pero Dios fue claro. Un día me habló y me llamó y me dijo, Hernán, te llamo como evangelista a las naciones. Y a mis 47 años, Dios nos ha permitido recorrer casi 20 naciones predicando el evangelio. Es un llamado de parte de Dios, pero hay algo que en el llamado Dios pone, que es esa pasión por las almas, por los perdidos. Eso es lo que yo puedo decir. Un evangelista es aquel que tiene una pasión por alcanzar a aquellos que todavía no han conocido a Jesús, que no han tenido una experiencia como la que nosotros un día tuvimos al conocer a Jesús. A mis 8 años acepté a Jesús, recibí a Jesús en mi corazón y fue una experiencia que fue un antes y un después, un cambio. Y desde ahí comenzó una relación. Al haber crecido en una casa cristiana, comenzó una relación de todos los días, y en esa búsqueda Dios va poniendo eso también en el corazón, esa pasión por otros que no conocen a Jesús. Hernán, hace unos cuantos días, nosotros en la iglesia lanzamos un proyecto que se llama Uno Gana Uno. Uno Gana Uno, sí. Tú estuviste... Estuve presente en el lanzamiento. Exactamente. Y me impresiona porque estás aquí también. Y quise que vinieras al programa esta mañana temprano, muy temprano. Te agradezco la gentileza de aceptar, porque hay gente que me ha dicho a mí, yo no soy evangelista. ¿Existirá un cristiano evangélico que pueda decir eso? Pasa que la mayoría de la gente le cuesta muchísimo compartir su fe. Hablar. Para mí es fácil hablar de Jesús. Es algo que a mí me nace hablar de Jesús. Trato de hablar en un avión, trato de hablar en un bus, trato de hablar en la calle. Lo hago, por cierto, predico en la calle hasta el día de hoy, en la plaza en mi ciudad, en Quilmes. Predico junto a un grupo de nuestra iglesia, compartimos el evangelio en las campañas. Entonces para uno es más fácil hablar de Jesús. Mi relación es más
fluida con la gente, trato de tener una relación más fluida y poderle hablar a la gente de Jesús. El compartir es el tema que más le cuesta a la gente, el hablar. Y yo le digo a la gente, no hace falta mucho de saber, de hablar de Jesús. ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Qué hizo Jesús en tu vida? ¿Cómo te cambió? Y desde ahí uno puede comenzar a compartirle a la gente la propia experiencia de cómo Jesús cambió su vida. Y ante hay algo que la gente no puede rebatirnos nunca, porque pueden armarse muchas discusiones, nunca pueden ir en contra de tu testimonio. Wow. Lo que Dios hizo en tu vida. Y cuando uno sabe lo que Dios ha hecho en uno, es como que el otro no va a poder rebatirle nada, ni entrar en la discusión, porque yo soy un testimonio vivo. Cuando alguien recibió un milagro, una sanidad, yo le digo a la gente que cuando viene a nuestras campañas y es sana, yo le digo, vaya y cuéntele a otro lo que Jesús hizo en su vida. Lo que Jesús le dijo al Gadareno, ve y cuéntales a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esa es una de las mejor maneras de ser un evangelista, sin ser un llamado al evangelismo, pero teniendo en claro la gran comisión, que no es la gran omisión, porque muchos lo omiten, sino que es la gran comisión de compartir el evangelio con otro y hacer discípulos. Yo era bueno evangelizando, pero me costó muchos años entender la parte de hacer otro discípulo. Wow. Entonces aprendí luego a ser discípulos. Y esos discípulos, ¿qué son hoy? Son otros evangelistas más. Mira, qué lindo. Entonces formamos un equipo, tenemos un equipo de muchos evangelistas, muchos llegan, aprenden, reciben esta impartición y salen y hoy están haciendo la misma tarea que yo hoy aprendí, la están haciendo en otros. ¿Sos de esos evangelistas que van al aire libre? Me encanta. ¿Por qué ya no se hace eso tanto, Hernán? Bueno, nosotros en Argentina sí lo vivimos y hablaba con alguien recién justamente porque tenemos eso en nuestro ADN, digamos, como iglesia, comenzando desde los años 50 con las primeras cruzadas de Tommy Hicks, un misionero, un evangelista que llegó enviado por Tele Osborne a nuestro país, comenzó ese modelo de campañas evangelísticas al aire libre. En los 80, con nuestro querido Carlos Anacondia, un evangelista de renombre internacional que ha recorrido, no sé, más de 130, 140 países en el mundo predicando el evangelio. Nosotros tenemos esa estirpe de que nos gustan más todavía los aires libres que estar dentro de una iglesia predicando. Al día de hoy, como dije antes, lo sigo haciendo en la plaza de mi ciudad. Todos los viernes predicamos allí. No estoy haciéndolo ahora porque estoy aquí, pero nuestro equipo está haciéndolo allí en la iglesia. Entendemos la necesidad, está en la calle. ¿Cómo se sostiene un evangelista? Porque yo entiendo al pastor, pues tenemos nuestras ovejas son las que nos alimentan a nosotros los pastores, vivimos de ellas, ellas son las que se encargan de nuestro sustento, de lo que hacemos, de nuestro movimiento, de nuestro trabajo, nuestra visión, pero un evangelista. Por fe. Simplemente. Ese es mi sostén, por fe. O sea, para nosotros es todo en la fe. El evangelista cree en los milagros. Y como yo le digo al Señor, si me alcanza la fe para ver un milagro de que un ciego reciba la vista, tiene que alcanzarme la fe para la provisión. Entonces, vivimos por fe. Y ayer compartíamos con alguien, el estar aquí para nosotros es un gran desafío porque no vine solo. Vine con mi esposa, mis 2 hijas y los costos son muy altos. Y de golpe alguien me preguntó y me dijo, Hernán, ¿y hace cuánto que no vas a El Salvador? Y 6 años. Y me dijo, bueno, yo siembro el boleto. Y atrás de eso, alguien vino atrás y dijo, yo también quiero ser parte. Y otro, yo también quiero ser parte. Y otro. Y de golpe nosotros nos encontramos sin haber pagado un centavo en El Salvador. Y siendo sostenidos por la mano de Dios. Lo pasamos en la pandemia. Al yo tener una agenda como evangelista hacia cruzadas, campañas, fuera de nuestra ciudad y en el resto del país, eso se cerró. Y Dios tocó a alguien fuera, en los Estados Unidos, y nos enviaba todos los meses un sostén. Y para nosotros fue un mimo de parte de Dios porque no podíamos salir a predicar el evangelio. Entonces el evangelista se sostiene por fe y vive por fe. Hay quienes tienen sus negocios, pero yo en mi caso me sostengo por fe. Y esa fe es la que a muchos también les hace falta para ver milagros, para ver provisión, para ver a Dios abriendo una oportunidad, abriendo una puerta. Es que Dios, Pablo decía esto, el apóstol Pablo dijo esto: Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Quizás la fe que yo tengo no es la misma que tiene cualquier otra persona, pero puede desarrollarla. El Señor dijo que era como un pequeño grano de mostaza, que cuando se planta es uno de los árboles más grandes donde las aves del cielo anidan en él. La fe se desarrolla. La fe ya está dentro, porque comenzó la fe desde el momento que salió por ese canal de parto
el niño creció y fue creciendo y fue desarrollando esa fe. Lo mismo es en nuestra vida cristiana. Yo tengo fe hoy para orar por un enfermo y que sé que va a ser sano. Quizás otro no, pero comience con algo pequeño. Yo siempre le digo, no vaya a orar por un cáncer si no tiene la fe de que se va a sanar. Comience por un dolor de cabeza. Entonces, si el dolor de cabeza se sana, va a ser más fácil después ir creciendo en esa fe, porque si eso comenzó a suceder, sigue el resto. Sí, como cuando David está frente a su rey, ¿no? ¿Verdad? Y le dice, bueno, yo creo que puedo matar al gigante. Exacto. Porque vengo increciendo, ¿no? Vengo en un Había proceso... matado osos, leones, y que fue el proceso de decir, este gigante no tiene diferencia con un oso, un león, Exacto. que son salvajes. Este estaba más domesticado, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. Sí, y quizás ahí se fue a lo más grande, pero antes habrá sido un lobito, antes habrá sido un perro, antes habrá sido una ardilla. O sea, él venía en ese proceso evolutivo, ¿no? De cambio, de crecimiento, que es el que también tenemos que entrar a la fe. ¿Cómo ha sido el tuyo personal? ¿Cómo pasaste de creerle a Dios en lo pequeño a lo grande? ¿Qué marcó esas etapas? Es difícil de explicarlo, pero fueron distintas etapas, distintos momentos en la vida. También el ser desafiado por hombres de fe, hombres de fe, que lo marcan a uno, el escuchar, el sentarse. Hoy leí algo interesante en la mañana en mi tiempo de devocional, antes de llegar aquí, mucho más temprano, leí algo interesante, donde uno se sienta, bajo qué árbol te sentás, va a ser tu fruto. Entonces yo me he sentado y he tenido la dicha, la gracia de sentarme bajo muchos ministerios que han provocado esa influencia en fe. Y yo digo esto, si Dios lo pudo hacer en él, no hay ninguna diferencia conmigo. Tenemos el mismo Dios, el mismo bautismo, la misma palabra, el mismo Señor. Entonces yo digo, si lo pudo hacer en él, tengo que superar esa medida de fe continuamente. Entonces ha sido un proceso en el aprendizaje, en el caminar con hombres de fe, en ver que si alguien alcanzó algo, yo digo, bueno, yo también quiero. Y no es envidia, sino es decir, si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer otra. Esa es mi palabra y lo que yo podría decir en ese desarrollar la fe y en el ir incrementando la fe continuamente. Cuando sos desafiado por hombres de Dios, te queda la sensación de que el Dios de ellos es tu Dios, ¿no? Como cuando el profeta, ¿dónde está, verdad? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Bueno, esta mañana leí algo de T.L. Osborne, uno de los evangelistas que ha marcado diferencia, ¿no? Y un día Dios le habló y le dijo, este es tu momento, porque lo que hice con tal, lo voy a hacer contigo. Entonces, para Dios no hay diferencia, Dios no está haciendo diferencia. Ahora sí, no hay, como alguien dijo por ahí, Dios no tiene favoritos, pero hay quienes han hecho a Dios su favorito. Y creo en esa diferencia, cuando nosotros ponemos a Dios como nuestro primer lugar en todas estas áreas de nuestra vida y en la fe, eso va a crecer. Eso va a crecer y uno es desafiado por hombres de fe. Yo al ver Iglesia con Paz, yo soy desafiado y yo digo, wow, esto es un desafío para un país como El Salvador. Mirábamos con mi esposa tantas cosas, la tecnología, cámaras, sonido, pantallas, y yo digo, wow, esto desafía la fe a otro y a mí me desafía. Qué bueno. Gloria a Dios por eso, Hernán, de verdad que estoy contento de tenerte aquí. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver yo quisiera que pudieses animar. Te voy a dejar en libertad para que puedas desafiar a muchos hoy a predicar la palabra de Dios, a enseñar ese Dios en el que hemos creído, un Dios que liberta, un Dios que sana, un Dios que transforma, un Dios que hace milagros, un Dios que da recursos al que no los tiene, que te hace vivir por fe. Exacto. Que te mueve por fe. Hay gente hoy que está preocupada porque no puede pagar un recibo de luz de 20, 25, 30 dólares. Ahora les voy a contar cómo yo hago con esas cosas. y te vas a dar cuenta que el problema no eres tú, no es la situación económica, es cuestión de fe. Y cuando la fe entra en el corazón de una persona, entonces puede ir adelante. A veces nos ahogamos en un triste vaso de agua, pero la mano del Señor es mucho más grande que cualquier océano para sacarnos de donde estemos. Ya volvemos, estamos hablando de evangelismo con un buen amigo de la Argentina. Con ustedes, Vladimir Rivas. Hola, gracias por continuar con nosotros después de esta breve pausa. Estoy con Hernán Karpenkopf de la República Argentina, evangelista de Dios para las naciones. Estamos
compartiendo muchas cosas, lo estamos tratando de conocer. Nos conocimos, ¿verdad? Nos conocimos en Argentina. Allá cuando estuvimos en Buenos Aires, mi familia y yo, fue un privilegio verte. Ahí fue la conexión con el pastor Vladimir, conocerlo en Argentina. Que un salvadoreño llegara a predicar a mi ciudad para nosotros con mi esposa fue algo atrayente y fuimos a escuchar, y la verdad que esa prédica nos bendijo muchísimo. Muchas Habló gracias. de Fares, cómo te has abierto brecha. Amén. Y la verdad que fue desafiante. Por eso yo dije antes, bajo quien te sientas, bajo quien escuchas, uno aprende y es desafiado en esa fe. Muchas gracias, Hernán, de verdad, un privilegio estar Era mi primera vez predicando en Buenos Aires. Había ido como turista, pero nunca en una gira ministerial. También un saludo para Javo Romero, que fue mi promotor, ¿verdad? Ahí en esta gira. Estuvimos en muchas iglesias en Buenos Aires predicando y fue una bendición extraordinaria. No van muchos salvadoreños a predicar a la Argentina. No. Tendrían que poder llegar muchos más. Como también uno dice, no llegan muchos argentinos quizás a predicar Sí. aquí también. Y para nosotros es un privilegio y un honor estar predicando aquí en El Salvador. Antes del desafío que te dije que le dieras a nuestra gente, ¿cómo te casaste con una salvadoreña? Uy, una hermosa historia. Yo llegué, mi esposa estaba por cuestiones familiares en España y yo llegué a predicar a España. Y ella se estaba congregando en una iglesia allí y allí nos conocimos, nos enamoramos muy rápidamente. No pensé encontrar a una... ¿Cómo? Espérate, vas muy rápido. O sea, vas a predicar Soltero, soltero. Está una hermana en la iglesia, la conozco. de la más normal, te la presentan al final de la Sí. reunión, me imagino. Ella se acercó a mirar unos videos que yo tenía de mis prédicas. Y yo le pregunté cuál era su nombre. Y ella me dijo Hazel. Y yo le dije, qué feo nombre. Y ella me dijo, y el suyo, Hernán. Y me dijo igual de feo. Y eso me atrajo. Oiga, ese es amor apache, decimos aquí, eso. A primera vista. Y así de... Sí, fue muy directo. Fue muy directo. Wow, Fue qué muy cosa, directo. Estuvimos unas pocas semanas de novios allí en España. Ella regresó aquí a El Salvador, pero con la ¿Y promesa... ella qué estaba haciendo allá? Estaba por cuestiones familiares allá. O sea, ni siquiera residía en España. No, había ido por un tiempo a estar Oye, allí. qué cosa. Y nos conocimos. Y Bueno, por eso has de ser evangelista también, ¿no? Porque crees en los planes de Dios de una forma sobrenatural. te sorprende Dios. ¿Tú estabas también de visita? predicando. Ella estaba de visita. Exacto. O sea, digámoslo, hoy que vemos todo, ¿cuántos años de casado ya? 15 años vamos a cumplir ahora en marzo. Viendo 15 años hacia atrás, decís, era una cita divina. Sí, totalmente. Qué cosa, ¿no? Totalmente. Bueno, son las experiencias que uno puede tener en todo eso, porque aún en nuestro casamiento lo hicimos por fe. No teníamos ni ella ni yo nada, solamente teníamos una palabra de Dios y esa nos sostuvo y nos sostiene hasta el día de hoy, y es que Él nunca nos va a desamparar. Y se quiso casar con un evangelista así de esos que ella sabe, tenía su llamado de evangelista. pero sabe ella, si ella conocía, dice, este evangelista no. Yo le dije algo. Viven del aire. Yo le dije, pastor, conmigo vas a tener todo. Y Así ella me dijo, así de violento. ¿de verdad? Me dijo. Y le dije, sí, orando. Porque yo todo lo que tengo, lo tengo por medio de la oración. Y sin la oración, nada. Ajá. O sea, la oración es nuestro motor. Sí. Es nuestro impulsor en el orar, en el compartir nuestras cargas con el Señor y contarle cuáles son también nuestras necesidades. Lo que dije antes, cuando llega la boleta de la luz a mi casa, yo le digo, Señor, tú me diste esta casa, tú pagas la luz. Así que el Señor siempre nos provee para pagar. Yo desde que comenzó la iglesia les decía a los hermanos que aquí les decimos recibo, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, cuando llegaba el recibo y no tenía, yo le decía, recibo, no te recibo. Ese también es bueno. Yo le decía, recibo, no te recibo. Entonces lo ponía ahí y le decía, Señor, esta es tu casa. Exacto. Así que usted, el dueño de la casa paga. El dueño paga. Y- El que invita paga. El que invita paga. Sí. El Señor invitó a una fiesta. Dice Sí. que había una gran fiesta de bodas y Él pagó. Y muchos no quisieron entrar a esa fiesta y no pudieron tener lugar en la mesa. Y otros sí entraron. Entonces nosotros somos llamados a esa boda y nosotros no tenemos que pagar nada. Estamos invitados. Amén. Él nos invitó. Hernán, hay algo que me inquieta en esta temporada y es el hecho de que nuestra gente evangélica, hoy que estamos a través de la radio, a través de las plataformas de nuestra iglesia, pues tengo la seguridad que toda nuestra iglesia nos va a oír, pero a través de la radio nos escucha gente de muchas denominaciones, de muchas iglesias.
Y me preocupa ese evangélico que el año que pasó no se ganó ni una alma a Cristo. Exacto. Me duele ese evangélico que nunca ha tenido la experiencia de guiar a alguien en una oración de confesión de fe. Que nunca le ha dicho a otro, quisiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Sí, le dice el otro, me permite guiarle. O sea, eso ha quedado, entiendo yo, por lo menos en muchas ciudades de mi país, como que es propiedad exclusiva del pastor. Como que eso lo hacen los pastores. Eso lo hacen los líderes. Pero el evangélico normal, estándar, de a pie, digámoslo, no lo está haciendo. No. ¿Cuál sería tu llamado para ellos? ¿Y por qué? Yo creo que pasa por la falta de entender lo que Dios hizo en cada uno. Hay una película muy conocida que es La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Yo nunca necesité ver esa película, porque yo entendí desde muy pequeño lo que Jesús había hecho por mí. Entendí el poder del perdón. Entonces eso es lo que yo comparto. Si Él lo pudo hacer conmigo, lo va a hacer con otro. Entonces para mí es fácil hablarle a otro de Jesús. Debe ser fácil cuando uno realmente entendió el propósito de su salvación. No es solamente que yo sea salvo, sino es compartir la salvación con otros. Que otros puedan ser salvos. Que, como dijo Reinhard Bonnke, vaciemos el infierno y poblemos el cielo. Todos los días pasa, en este minuto, acaban de pasar millones de personas a la eternidad sin Dios. Y a nosotros no nos duele. Y entendemos decimos, ay, bueno, yo soy salvo. Pero la Biblia dice que aún haciendo lo bueno, y si no lo hacemos, no va a ser contado como pecado. Pudiéndole haber predicado a alguien y no haberlo hecho, también es un pecado. Por eso cuando uno entiende la responsabilidad de lo que Jesús hizo en la cruz, uno lo comparte más fácilmente. Entonces, el llamado es a compartir el evangelio, a ir a hablarle a otro, a ir y decirle, mira, Jesús te ama, Jesús tiene un plan con tu vida. Como lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. A veces esperamos, como bien decías hace unos domingos atrás, pastor, esperamos hasta lo último, ¿no? De que la persona esté allá tirada como para que acepte a Jesús. No, el día de salvación es hoy. Hoy es el día. Hoy es el día en que usted tiene que compartir el evangelio. Hoy es el día donde alguien necesita escuchar una buena noticia. Si uno mira un noticiero, mira un periódico, está todo plagado de malas noticias. Las buenas noticias, hoy la gente no las cree. Hoy hay una buena noticia. Jesús murió por ti. Él perdonó tus pecados en la cruz del Calvario. Al tercer día resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre y dice en el libro de Hebreos, vive para interceder por nosotros. Jesús ahora mismo está orando por esta audiencia que nos está viendo del otro lado. Está intercediendo, porque seguramente del otro lado va a haber alguien que hoy no conoce a Jesús. O va a haber alguien que va a decir, hey, Jesús está orando por mí para que yo pueda hablar con otros. Entonces, cuando yo sé que Él está orando por mí, es más fácil para mí ir a hablarle a otros del evangelio, porque es su corazón. Su corazón es que alguien conozca a lo que Él hizo en la cruz por ellos. Entonces, ya Jesús está orando. Yo lo siento aquí en mi corazón, esa necesidad, y es fácil hablarle con otro. A veces una simple palabra, decirle a alguien, ¿sabes qué? Dios te bendiga. Un tan simple Dios te bendiga. Abre una puerta de oportunidad para otro. Un decirle, el Señor Jesús te bendice hoy. Le dicen, ¿y quién es Jesús? La gente te lo pregunta. Al día de hoy, hace días atrás celebrábamos la Navidad y la gente no sabe qué era la Navidad. Fue el nacimiento de Jesús, fue el propósito por el que Él vino. Primera de Juan 3:8 dice, para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Esa persona que es tu vecino, que no sabes qué está pasando, quizás está viviendo depresión, pánico, angustia, esté viviendo una inmoralidad en su vida, esté viviendo una doble vida, una vida de fantasía, o vaya a saber qué problema, haya ido a buscar ayuda en brujos, en curanderos, que aquí como que está muy solapado, pero que la gente lo hace. Sí, lo hace. En otros países es más abierto. En Sudamérica, como decimos, pareciera como que es más abierto. Pero esas personas son las que necesitan. No sabemos si están consumiendo drogas. No sabemos si están consumiendo ansiolíticos. Las pastillas depresivas están destruyendo a la gente. Entonces esa persona necesita escuchar esta buena noticia. Que Jesús murió por ellos. Que Jesús lo hizo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Billy Graham dijo esto, el poder más grande, el segundo poder más grande del mundo es el pecado, porque llevó a Jesús
a morir en la cruz, pero el poder más grande, el número uno del mundo, es el amor de Dios. Mirad cuán amor ha tenido el Padre por nosotros. Ese amor es el que la gente necesita escuchar y la gente necesita recibir ese amor de Dios. Y yo veo El Salvador, y esto déjeme decirlo, pastor, con mucho temor, veo que El Salvador está viviendo un tiempo de refrigerio. Yo estuve en tiempos donde El Salvador estaba violento, prediqué en medio de lugares muy violentos aquí en El Salvador. No me pasó nunca nada. Pude predicar el evangelio porque yo digo, si Él me trajo hasta aquí, Él me va a sostener. Y no me permitió pasar absolutamente nada. Y en ese refrigerio que está viviendo, no te tienes que olvidar de que para qué es el tiempo de refrigerio. Para ir a hablarles a otros de Jesús. Y eso es lo que yo estoy entendiendo como pastor. Fíjate bien lo que te voy a decir, Hernán, amigos. Yo he sentido del Señor que este es un momento para predicar la palabra de Dios. Exactamente. Para es ganar ahora. almas. Es Sí, ahora. es ahora. En mi país es ahora. Es hoy que el corazón va a estar listo, no por necesidad, No. no por aflicción, no por temor, sino que la convicción va a venir sobre mucha gente. Lo siento yo en el Espíritu. Exacto. La mejor cosecha de almas sólidas, constantes, va a ser en esta temporada. Yo lo creo. Y ojalá y que los pastores lo entendamos, despertemos a esta realidad y que podamos preparar a nuestra congregación para levantar esa cosecha. A ver, ahí dijiste algo tan claro, ¿no? Los campos están listos. Amén. Los campos están listos. Nosotros no podemos mirar a la gente como que no es nada. Es el campo, es la mies que está madura, está lista para ser cosechada. Ahora necesita de grandes cosechadores. Esto no lo hace uno solo, esto lo hace la iglesia de Cristo. Alguien dijo, ya hoy no es el tiempo de un protagonista, es la iglesia la protagonista de la gran cosecha. Exacto. Yo creo en eso. Y mi oración, el 31, cerrando el 31, comenzando el 1 de año con mi esposa, estábamos en nuestra habitación aquí en El Salvador orando y nuestra oración fue esta: Señor, envía obreros a la mies. La mies es mucha. Hernán solo no puede hacerlo. Pastor Vladimir solo no lo puede hacer. La mies es mucha. Hay muchas almas por salvar en todo El Salvador, aún que no conocen a Jesús. Mucha gente en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, aún en Argentina. Y yo digo, si Dios tuvo que traer un argentino para que en estos días haya salvación en algún lugar, yo creo que algún salvadoreño puede ir a otro lugar. Amén. Y le hablo a esos jóvenes que sienten, pero dicen, yo no sé cómo hacerlo. Mira, simple, párate y diles, Jesús te ama. Jesús tiene un plan contigo. Yo me paro en la plaza de la estación y le grito a la gente, ¡hey, amigo! Dios tiene un plan contigo. ¡Hey, amigo! No te conozco, pero sé que hoy es el día de salvación, porque un día fue el mío y hoy es el día de ese. Tenemos que terminar, Hernán. El tiempo se ha ido volando. Vuela. Pero quizá quisieras una oración. Viendo aquella cámara, hay gente hoy enferma, quizá con problemas, con necesidades. Tú eres un evangelista, vas por el mundo dando palabra, orando por la gente. ¿Puedes hacerlo en este programa? Yo quiero orar por ti y quiero que donde estés pongas tu mano donde está la enfermedad, donde está la necesidad y creas. No hay distancia, no hay diferencia. Desde aquí, desde estos sets de producción, de este estudio, yo sé que el poder de Dios puede atravesar una pantalla y tocar tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por toda esa audiencia que está del otro lado, extendiéndose en fe. Señor, oramos para que en esta misma hora sucedan milagros, prodigios, maravillas, mediante el nombre poderoso de Jesús. Señor, sana todo cáncer, todo tumor, toda artrosis, toda ceguera, toda miopía, todo astigmatismo, Señor, problemas de depresión, de pánicos, de temores, de angustia, fobia. Señor, rompe las cadenas, las ataduras, las maldiciones en las que están atados por el pecado y que ahora mismo sean libres y que el poder de Jesucristo se revele a sus vidas y reciban ahora el amor de Dios y simplemente dígale: Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, sálvame ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Reciba libertad, reciba bendición. Les amamos. Gracias Amén. por sintonizar a través de la radio, a través de las plataformas. Gracias por estar conmigo en este espacio tan bonito. Les bendigo en el nombre de Jesús. Lo hacemos con amor y siempre tenemos sorpresas. Ha sido una sorpresa tenerte hoy aquí. Muchas gracias, pastor. Gracias por venir y espero que cada vez que vengas nos busques, por favor, Hernán. Claro que sí. Que Dios me les bendiga a todos. Gracias por hacer conmigo Mañanas con Paz. Hernán, nos despedimos a esta. Dios le bendiga. Un placer.
Gracias por quedarse con nosotros. Si desea más información, busque al pastor Vladimir Rivas en Instagram como @pastorvladimir.sb o en la red social X como @pastorvladimir. Nos escuchamos la próxima en una edición más de Mañanas con Paz.